Gracias a Dios que estamos nuevamente acá después de tanto tiempo, ¿no? Como que nos sentimos extraños. Pero gracias al Señor estamos aquí ya de nuevo y esperemos que los hermanos se vayan animando y dejando un poquito el temor y venir para reunirnos aquí en el templo. Bueno, quiero pues dar un saludo a todos, ya que en estos tiempos estamos ya convirtiéndonos en televangelistas. Pues darle un saludo a todos los que escuchan también en diferentes lugares, a nuestros hermanos que no pueden venir, sobre todo para ellos, ¿verdad? Es una bendición que puedan escuchar la palabra del Señor. En esta noche continuamos con nuestras reflexiones en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 15. Hemos ido avanzando lentamente a través de todo este Evangelio y aprendiendo algunas lecciones prácticas para nosotros que nos edifican. A veces, pues, como dice la hermana, pues nos sentimos un poco, pero no es la intención, ¿eh? Realmente, pues, si Dios lo hace, pues gloria a su nombre. Pero es bueno que la palabra nos desafíe. Mateo 15, del 10 al 20, a ver si no me equivoqué. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Te damos gracias, Padre eterno, en esta noche por tu palabra. Rogamos que ella pueda hablar a nuestros corazones. Bendice a cada hermano que ha tomado el tiempo para estar aquí en esta noche y a todo aquel que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a esta pequeña reflexión: lo primero. Y no sé qué le viene a usted a la mente cuando escucha esta frase como esta. ¿En qué piensa?
independientemente del pasaje que leímos. Cuando alguien le dice, hermano, lo primero, ¿qué piensa? Lo más importante, lo más necesario. Pues empezar por el principio, porque a veces pensamos donde no es. Empezar por el principio es lo más importante. O sea, que se asume entonces que hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Que hay cosas que deben estar primero. Y eso es algo lógico. Cualquier persona entiende esta frase de esa forma, porque es muy clara. Lo primero. Y es indicativo, hermanos, de una realidad que no podemos desconocer. Todos los seres humanos tienen una escala de valores. Y ya hemos hecho mención de eso en otras ocasiones. Cada uno de nosotros tiene un concepto en su vida de lo que debe ser primero, lo que debe ser segundo y lo que debe ser tercero. Tenemos una escala de valores que viene a veces siendo formada a través de toda nuestra vida. Depende de la cultura nuestra, de la subcultura de nuestro hogar, donde se nos han enseñado valores. Si es que se nos han enseñado, hay personas que no, no han sido enseñados con muchos valores, que digamos. El punto es que, ya sea para bien o para mal, todos tenemos una escala de valores, cosas a las cuales damos mayor atención en nuestra vida, ponemos más interés en ellas, trabajamos más en ellas, y eso es lo que tenemos a veces que echar una mirada a veces cuando estamos caminando en Cristo, cuando hemos conocido la nueva vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Pues se espera que haya una organización de nuestra escala de valores, volver a mirar a ver qué es lo que está, si hay algo que pueda haber estado fuera de lugar, y comenzar a colocar los valores de acuerdo a los valores de Dios. Porque si seguimos viviendo nuestras vidas con los antiguos valores y priorizando las mismas cosas que antes, entonces vamos a tener problemas en nuestro desarrollo espiritual, en nuestra comunión con Dios, en la formación espiritual, en fin, en el propósito de Dios, que para nosotros está muy claramente expresado en las páginas del Nuevo Testamento. Debemos llegar a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, a Cristo Jesús. Es decir, Cristo ha de ser formado en nosotros y nosotros debemos ser formados en Cristo en cuanto a su carácter, a sus principios, en su doctrina, en su enseñanza, y debemos, en la medida que aprendemos de Él, ir corrigiendo cosas y darnos cuenta, oh, esto no estaba bien, ¿verdad? He dedicado mucho tiempo a esta cosa y Dios no ha estado contento con esto, ¿verdad? Jesús llamó mucho la atención a sus discípulos, a todos los que le escuchaban, en varias ocasiones diciéndole que era necesario que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece, como Él lo hacía, ¿verdad? Dice, yo trabajo por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes hagan lo mismo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y después el Señor va a añadir todas las cosas que necesitan, esas cosas de segunda importancia, que no dejan de ser importantes, porque nosotros somos seres humanos, y vivimos en un mundo material, y somos materialistas, no en el sentido de la filosofía, pero somos materiales y necesitamos el vestido, necesitamos el alimento y todas esas cosas que nos traen seguridad, y Dios lo sabe. Lo que estaría mal es que nosotros nos concentremos en satisfacer solamente esas necesidades físicas, materiales, y descuidemos los asuntos espirituales. La prioridad entonces estaría mal, la escala de valores estaría mal. Dios debe ser el primero en la vida. Y sus asuntos, sus negocios, como Jesús dijo apenas a los 12 años de edad, en los negocios de mi Padre es necesario estar. O sea, ¿por qué se preocuparon tanto? ¿No? Estaban legítimamente preocupados sus padres, pero el Señor le dice, bueno, pues, después de todo a eso vine, ¿verdad? Y aquí estoy atendiendo a los asuntos de mi Padre. Bueno, yo creo que esta pequeña introducción nos sirve a todos para que podamos hacer una afirmación en esta noche. Jesús fue un hombre de fuertes convicciones, ¿verdad? Él tenía las convicciones bien puestas, ¿verdad? Él tenía las prioridades bien establecidas y él sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre que estaba en los cielos. De vivir
de vivir Jesús en nuestros tiempos, al pan, pan y al vino, vino hubiera sido uno de sus refranes favoritos, ¿verdad? Seguro que Jesús estaría muy enamorado de este refrán popular. Al pan, pan y al vino, vino. Las cosas como son. La reputación del Señor para este tiempo en que estamos leyendo aquí Mateo 15 ya había crecido bastante. A tal punto que estos escribas y fariseos que dicen que habían venido y se acercaron a él, dicen que eran nada más y nada menos que de Jerusalén. Es decir, que estos hombres viajaron a Galilea. Aunque no para nosotros ahora quizás no represente mucho, pero en aquel tiempo un viajecito como ese se las traía, ¿verdad? Había que dedicar tiempo, había que programarse. A lo mejor tendrían que ir a Jerusalén de alguna forma. Pero el punto es que ellos fueron desde Jerusalén hasta Galilea para conocer a Jesús, porque la fama del Señor estaba creciendo y se acercaron a él, pero lo hicieron como era costumbre de estos personajes religiosos, conocedores de la ley, de la Escritura. Se acercaron de una manera desafiante, no amistosa ni nada por el estilo, ¿no? Se acercaron haciéndole una pregunta, y una pregunta acusadora. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? A ver, explícanos. Tú que eres rabino y presumes de que conoces la ley de Dios y que amas a Dios y estás predicando por todos lados, porque Jesús era un rabino itinerante. Él iba por los caminos, por las ciudades, predicando el Evangelio del Reino. Él no tenía una yeshiva, una escuela donde daba sus clases, nada de eso. De hecho, pues visitaba como cualquier otro la sinagoga. O sea, Jesús no tenía ese tipo de ministerio. Pero sí era un rabino que se estaba dando a conocer, y ahora vienen y le dicen, bueno, ¿por qué es que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos, dice, antes de comer el pan. Esto era algo que los judíos hacían de una manera ceremonial para limpiar la inmundicia. No lo hacían con propósitos higiénicos. No es como ahora que tenemos que estar lavando las manos cada 5 minutos, ¿no? Pero ya por cuestión de higiene, para que no nos agarre el virus. Me estaba diciendo la hermana María, tengo que decirle que no haga eso, porque que ya tenían las manos María a día. Muy lastimadas porque se lavaban con cloro, yo creo. Nada, por favor, ¿verdad? No seamos exagerados, ¿eh? No se laven las manos con cloro ni nada de eso. Yo creo que con jabón es suficiente, ¿no? Bueno, estos discípulos de Jesús no estaban siguiendo esta tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de las comidas. La tradición de los ancianos no era la ley de Moisés, hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque podemos confundirnos y pensar que era parte de la ley de Dios. No, era una tradición, valga la redundancia, oral, que se basaba en interpretación de la misma ley de Dios. Ellos interpretaban la ley de Dios y hacían estas adiciones a la ley de Dios con el propósito de mejorar, ¿verdad? De hacer más clara quizás la ley del Señor. Pero ahí es donde se venían los problemas, porque muchas veces, pues con el afán de reforzar la ley, estaban añadiendo cosas que eran imposibles que la gente cumpliera, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, ustedes hacen algo muy malo, porque ustedes le ponen cargas a los hombres que ni ustedes llevan, ni ellos tampoco lo pueden llevar. Entonces, bueno, en este caso, este asunto del lavatorio de las manos antes de la comida era una de esas tradiciones que los ancianos, los maestros de Israel, los jueces, las personas capacitadas para esto, los que legislaban, ellos habían añadido. La pregunta que le hicieron a Jesús buscaba hacerle responsable por la conducta de sus discípulos, porque después de todo él era el rabino. Dice, bueno, si ellos no se lavan las manos antes de comer es porque tú estás fallando, ¿verdad? Tú no les estás enseñando cómo es la cosa. Sin embargo, como dice nuestro título, lo primero, mientras que para los escribas y fariseos la tradición de los ancianos tenía tanta autoridad como la misma ley de Dios, no era así para Jesús.
¿verdad? En el tipo o en el típico estilo rabínico les responde a sus críticos con otra pregunta, porque esto era muy común entre los rabinos. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para Jesús lo prioritario no era la tradición de los ancianos, sin que esta no fuera importante, ¿verdad? Pero no era lo primero. Para Jesús lo primero era el mandamiento de Dios, el mandamiento divino. Nos imaginamos que un rostro de 2:30 se habrá dibujado de inmediato en estos escribas y fariseos. Que las 2:30, ¿verdad? Bien serios. Porque no le puede haber caído nada bien las palabras de Jesús que estaban sacando a flote la verdadera condición de sus corazones. Estos hombres estaban poniendo su propio punto de vista por encima de la revelación de Dios, y ahí es donde estaba el problema. No es que la tradición de los ancianos fuera mala necesariamente, pero nada podía estar por encima de la ley de Dios. Ninguna opinión humana puede estar por encima de la ley de Dios. Pero y lo peor es que ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban bien. Es uno de los defectos de este tipo de gente, muy religiosas, muy cumplidoras de los detalles y todo, pero en realidad cuando están haciendo algo que no está correcto, ni siquiera lo pueden ver, porque su justicia propia ciega sus ojos. ¿Cuán ciego se puede llegar a estar cuando las doctrinas favoritas y las interpretaciones privadas de la Escritura se sobreponen y priorizan al sabio y simple consejo de Dios que nos ha sido revelado en su palabra, hermanos? Esto es algo que no solamente ocurrió allí, sino que lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. La gente que tiene sus propias interpretaciones privadas de la Escritura, como Pedro dice. El apóstol habla de estas interpretaciones privadas, de esas doctrinas favoritas que no son más que resultado del pensamiento humano, pero que no necesariamente van en armonía con la palabra de Dios. ¿Y cuánto daño hacen? No solo a los que las enseñan, sino a los que las creen, porque hay un montón de gente siguiendo este tipo de enseñanzas que no tiene fundamento bíblico, y el celo y el entusiasmo parece desbordarse, y usted los mira y dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que existan seguidores de semejantes doctrinas? Es increíble. Ahí estaba, ni lo vi porque para qué, ya sé lo que se trata y no puedo, es que yo no soporto eso. Un maestro es un falso apóstol, no voy a decir el nombre para no herir sensibilidades, pero enseñando del diezmo en avance. El diezmo en avance, y 1 hora y pico hablando de eso el tipo. ¿De dónde se lo sacó? Yo creo que ni de la manga, vaya, como decimos, no sé de dónde. Sería curioso, ¿verdad?, por escucharlo, a ver qué es lo que dice, porque hablar de una cosa que no tiene fundamento ninguno, que no es bíblico para nada, 1 hora, cuánta basura vamos a haber hablado. Y así, hermanos, hay un montón de doctrinas que no son bíblicas y que se están enseñando con mucho tesón, mucho ahínco, y la gente está siguiendo estas falsas revelaciones. Cuando el consejo de Dios para la salvación es tan simple, es tan claro en la Escritura, hermanos, que un ciego lo puede leer, para hacer una exageración, ¿verdad? Es en realidad muy clara la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice, ustedes están quebrantando, o les dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios?, Jesús estaba haciendo referencia a una práctica en que las personas dedicaban sus posesiones a Dios, de forma que podían entonces utilizar esas finanzas para sí y no para los demás. Es lo que en otro pasaje paralelo dice que ellos dicen, esta ofrenda es corbán, es decir, es apartada para Dios, para el templo, para propósitos santos. Entonces ya no podemos ayudar a nuestros padres, porque tenían la obligación de honrar a sus padres en la vejez, cuando sus padres ya han cesado en sus labores, no pueden continuar trabajando, tienen necesidades. Entonces los hijos deben honrar a los padres, y una de las maneras de hacerlo es económicamente, pero esta gente
muy vivos, decían, no, este dinero con el cual deberíamos ayudar a nuestros padres, lo que vamos a hacer es separarlo para Dios. Es como que alguien diga, no puedo darte nada, mamá, porque tengo que diezmar en la iglesia. Si conociéramos algo así, yo no recibiría esos diezmos en la iglesia. Porque lo primero, ¿verdad? Y no es que la ayuda a los padres esté primero que Dios, no me vayan a malentender. Pero son cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar. Y estas personas estaban sacando provecho. Esto era como una jugarreta, no sé qué palabra usar, pero era una artimaña bien elaborada, bien pensada, para dejar de cumplir con su responsabilidad de honrar a sus padres. Y eso Jesús lo está condenando de una manera muy clara aquí. Era como una especie de truco para dejar de cumplir con el mandamiento de Dios. Estos religiosos estaban obsesionados por los mandamientos de los hombres, pero descuidaban el mandamiento de Dios. Y eso suele ocurrir muy frecuentemente cuando hay mucho fanatismo, cuando hay mucho fuego extraño que se está ofreciendo en los altares de hoy. Hay mucho entusiasmo, pero en realidad se están siguiendo mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Y la verdadera palabra de Dios, las doctrinas bíblicamente expresadas con claridad, no se cumplen. Como esto tan sencillo, tienen que honrar a sus padres. Eso no debería ser ni objeto de mandamiento. Eso debería ser algo natural que brota en el corazón de los hijos, agradecidos por sus padres, y sentirían gran gozo en ofrendar a sus padres, en ayudarlos de cualquier manera posible. Jesús está poniendo lo primero y lo más importante donde debería estar, que era la ley de Dios. Lo primero es primero, hermanos. Y si pudiéramos pensar un poquito en lo que representaría el cumplir primero y ante todo con lo que es la palabra de Dios para nosotros, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus consejos, estaríamos hablando del cuidado de nosotros mismos, el cuidado del carácter. Es decir, si descuidamos la obediencia a los mandamientos de Dios, estamos descuidando nuestra propia vida espiritual. Porque no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber madurez espiritual, no va a haber conocimiento de Dios si nosotros no ponemos ante todo las cosas espirituales. Por eso es que la posesión de las grandes virtudes cristianas debe ser nuestro mayor anhelo. Por eso es que la Biblia habla del fruto del Espíritu y nos dice que debemos perseguir el fruto del Espíritu, que debemos buscar los dones espirituales, que en realidad la frase no dice dones espirituales, dice los asuntos espirituales. Entonces, todas aquellas cosas que tienen que ver con el buen funcionamiento del reino de Dios, de la buena marcha de la iglesia, de nuestro crecimiento espiritual, esas cosas deben estar en el primer orden de nuestra vida. En nuestra escala de valores deben ser lo primero. Crecer en esas virtudes cristianas, porque ya lo dice, es un fruto. El fruto del Espíritu es amor. Es uno solo, que se manifiesta en todas esas otras cosas que ya leemos allí: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todas esas cosas brotan del amor de Dios en nuestros corazones. Pero como fruto, ¿qué se espera? ¿Qué usted espera de un fruto? Si usted compra, por ejemplo, ahora un fruto, ¿cómo? Que madure. ¿Cuánto no nos frustramos, sobre todo en una fruta que no sé si en México la conocen, pero como zapote, ¿verdad? El zapote, ¿sí saben lo que es el zapote? El zapote o el chico zapote ya me metí en problemas. Bueno, el mamey en Cuba, es como un barrilito así, cafecito,
y es riquísimo. Pero aquí esa fruta es una fruta exótica. Entonces, pues, a veces uno dice, voy a comprar un mamey, me voy a dar un gustazo, ¿verdad? Decimos los cubanos, para hacer un buen batido de mamey. Y se compra el mamey y espera que el mamey se madure. Y allí va todos los días y a veces lo metemos en oscuro, en un lugar oscuro. Y va a checar el mamey. Ay, el mamey, no madura el mamey. Y finalmente el mamey no sirvió para nada y te gastaste $15 porque un mamey considerado así más o menos vale 15 a $20 aquí. Y tú dices, ay Dios mío, ya boté el dinero. Porque cuando uno compra un fruto, lo mismo pasa con la sandía. Dices, ay, qué linda, y cuando usted la abre está blanca y no sabe a nada. Qué frustración, ¿verdad? Los frutos deben madurar, deben ponerse en su punto, como decimos, para ser comidos y disfrutados. Bueno, pues el fruto del Espíritu debe crecer y madurar en nuestra vida. Debemos alcanzar la madurez, debemos alcanzar el crecimiento adecuado. Y eso, hermanos, debe ser lo primero en nuestra vida. Por eso es que debemos organizar nuestra escala de valores. Y si hay cosas que nosotros podemos posponer para después y podemos dejar a un lado y priorizar la búsqueda del reino de Dios y su justicia, tenemos que hacerlo. No es ya que si quieres, no. Si eres una persona que está bien ubicada en las cosas del Señor, usted hará que las cosas de Dios estén en primer lugar. Definitivamente. Entonces, hermanos, la limpieza ceremonial externa y las normas alimenticias no es que sean malas, o para ellos, ¿verdad? Eso del asunto de lavarse las manos y otras cosas que lavaban desde el punto de vista ceremonial, para fines ceremoniales, no es que fueran malas. Jesús no está diciendo, no, ustedes olvídense, no es necesario lavarse las manos, no importa. No, tampoco. Hay cosas que pueden ser buenas y deseables, pero cuidado, no las pongamos primero que lo primero. Y lo primero es la búsqueda de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dijo Miqueas precisamente, o el Señor a través de Miqueas, en un contexto como este, oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Miqueas 6:8. Porque estaban preguntando, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Si con estos barriles de aceite o esto y lo otro. Dice, mira, despreocúpense de eso. No es el principal asunto de su atención presentar una ofrenda, un sacrificio perfecto, sino que ustedes tengan su corazón en humildad, en sencillez, que ustedes sean humildes ante Dios, que tengan misericordia. Hermanos, mientras nosotros nos parezcamos más a Dios en esos atributos morales, estaremos haciendo bien nuestra obra. Porque tenemos que ser como Dios, compasivos, misericordiosos, amorosos. Y Él quiere que prestemos atención a eso ante todas las cosas. La atención a la condición del corazón, la mente, la espiritualidad resultante del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento, en Cristo. Porque eso es el resultado número uno de haber nacido de nuevo. Comenzar a atender ahora nuestra relación con Dios, nuestro corazón, conocer a Dios. Eso siempre será la primera de las prioridades de la persona que se hace llamar seguidora de Jesucristo. Jesús les estaba compartiendo a todos y ya después aún a sus discípulos que no entendieron bien, estos eran un poco lerdos para entender, y Pedro, ahí, bueno, ¿y qué? Explícanos esto, Señor, explícanos la parábola porque nos quedamos un poco perdidos. Y el Señor dice, pero ustedes tampoco entienden, ¿cómo es posible, no? Cómo Dios se asombra a veces, hermano, ¿no? De que nosotros, los que debemos entender, no entendemos las cosas tan claras que Él nos dice. ¿Cómo que nos demoramos para que nos caiga el 20, no? Y le dice, miren, lo que ustedes se comen, ¿a dónde va?
¿verdad? A la letrina, dice ahí, hoy pues ya sabemos dónde va, ¿no? Unas letrinas un poco más hermosas, pero son letrinas. Lo que comemos lo expulsamos, hermanos. Y eso, dice, no es lo que contamina realmente al hombre. Es probable, ¿verdad? Porque no podemos decir, ahora come toda la comida podrida y come de lo que sea, no importa, no te vas a contaminar. Sí, nos contaminamos definitivamente y nos podemos envenenar también. Pero lo que estaba tratando de decir el Señor es que hay cosas que todavía son mucho más importantes y que contaminan, y son las que salen del corazón, no las que entran por la boca. Y comienza a enumerar allí una serie de pecados, porque es del corazón, es de nuestra mente, de donde proceden los malos pensamientos y todos los pecados. Por lo que entonces, hermanos, la urgencia es la de un nuevo corazón. Un nuevo corazón, una nueva mentalidad que busque solo la gloria de Dios y su alabanza como lo primero. Esa es la urgencia. La urgencia no es comprar casa nueva. La urgencia no es comprar automóvil nuevo. No es pagar los biles, aunque eso son cosas necesarias, no vaya a malinterpretar. Y podemos tener sueños y podemos hacer planes. Nadie está diciendo que no. O sea, yo en cuanto pueda me compro un carro. Y ojalá que Dios me lo dé, pero eso no me quita el sueño. O sea, lo primero. Si viene el carro, amén. Pero si no, no voy ahora a dejar de atender la iglesia para ponerme a trabajar y ganar dinero y comprar un carro. O sea, tenemos que pensar en que las cosas de Dios, nuestra búsqueda de su presencia, la formación espiritual de nuestra vida es lo primero. Tenemos que pensar si necesitamos un nuevo corazón. Recuerden, eso no quiere decir que estemos completamente descalificados delante de Dios, porque cuando el Señor manda a sus discípulos a Jerusalén para que esperaran allí la promesa del Padre, precisamente lo que estaba hablando era de la necesidad de que la ley del Señor fuera puesta en sus corazones, porque lo que iba a suceder allí era la renovación del pacto de Dios con la casa de Israel. Ahora Él le daría, como fue su promesa en Ezequiel, en Jeremías, un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la clave, hermanos. Eso es lo que debemos buscar. Aunque ese corito que a veces cantamos, no estoy muy de acuerdo con él, es un coro hermoso, y hay una cosa que sí es verdad, ¿no? Que dice, renuévame, Señor Jesús. Es precioso el coro. Lo único que no estoy muy de acuerdo es cuando dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. No exageremos. Porque si todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, entonces ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿No? Definitivamente no. Pero sí necesitamos ser renovados muchas veces. Debe haber una renovación, un nuevo amanecer en cuanto a nuestra relación con Dios, porque nos empolvamos los pies, hermanos, en el camino de la vida. Y podemos adquirir algunas cosas que no son muy adecuadas, incorporar a veces ciertos hábitos o ciertas costumbres que ya no van con el Señor. Hay que hacer como el perro y sacudirse todas esas pulgas, ¿verdad? Solo nosotros podemos saber en qué medida necesitamos una nueva mentalidad, una nueva espiritualidad en nosotros, que se haga un reajuste, una renovación que puede ser necesaria eventualmente en nuestras vidas. Este orden actual que nosotros estamos viviendo y lo que algunos están pensando, están muy preocupados con eso, mucha gente, del orden mundial, el nuevo orden mundial, y como decía el otro día, pues estamos perdiendo el norte de hoy, pensando en el mañana. Yo creo que tanto este orden como el que pueda venir, siempre va a estar fuera del orden de Dios. Siempre. Porque el mundo no camina con Dios. Definitivamente. Entonces, la única manera en que va a haber una solución a esto sea cuando Dios venga, que mande a su Hijo, Jesucristo,
y se implante su reino en la tierra. Entonces el orden de Dios va a poner fin a todos los órdenes del ser humano. Pero hoy, hermanos, el orden está lleno de basura. Pura basura es lo que se está enseñando a veces en muchos contextos cristianos. No es mi ánimo ofender a nadie, pero cuando uno se toma el tiempo para revisar y ver algunos de los más famosos, no quiero decir predicadores porque es que no son predicadores, animadores modernos, gente que habla de Dios, es pura basura. No hay palabra de Dios que edifique, que confronte a la gente con su mayor y primera necesidad, que es el perdón de sus pecados, es el llamado al arrepentimiento y a la fe, el ajustar la vida a los mandamientos de Dios. Este orden actual está lleno de eso. Entonces, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Yo creo que el imperativo para cada uno de nosotros es guardar sus dichos en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, amemos lo que constituye su palabra, aunque sea dura, aunque nos confronte, aunque nos señale nuestro pecado, pero guardemos su palabra en nuestro corazón, porque eso es lo único que nos va a mantener alejados del pecado. Su palabra debe ser, como dice también el Salmo, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Las decisiones de hoy y las que tomaré mañana, debo tomarlas en la voluntad de Dios. Por lo que tenemos que priorizar, hermanos, nuestra relación con Dios ante todas las cosas. Eso no quiere decir que usted se va a mudar para el templo y va a poner su cama aquí y entonces ya voy a vivir para el templo. No, porque es que podemos hacer eso y tampoco estaremos buscando el reino de Dios. O sea, es una cosa que llama a la cordura, a la sabiduría, ¿no? que Dios nos ha dado. No significa eso, pero tampoco significa dejar las cosas de Dios para segundo o tercer lugar en nuestra vida. Si puedo ir, voy, y si no, no. Y no busco la manera de acomodar las cosas de manera que resulte primero la honra y la gloria para Dios y para mí el beneficio de crecer en Él. Porque cada vez que nos perdemos las actividades espirituales preparadas para nosotros, estamos, en vez de creciendo, decreciendo. El proceso se atrasa, por lo que es bueno que si tenemos inanición espiritual, estamos sufriendo de hambre espiritual, no tenemos mucho deseo y estamos un poco desanimados, apáticos, pues de la misma manera que hay medicinas para que se nos abra el apetito, pues también hay remedios espirituales para que nos abra el apetito. Y a veces son las pruebas, a veces son las dificultades que vienen a la vida y que Dios permite para que despertemos, porque son o funcionan como bombillos rojos de aviso, de advertencia. Y yo, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué estoy teniendo estas situaciones tan difíciles en mi vida? ¿Por qué estoy teniendo tantos problemas? Pues hay que buscar a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano para que Él nos ensalce. Que Dios les bendiga, hermano. Pues para que saquen que seamos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por todo este tiempo que no estuvimos en nuestra iglesia, gracias a Dios por la tecnología y por el tiempo, ¿verdad? De nuestro pastor que nos siguió llevando